Estamos con dos temas importantes. Primero, informe sindical, asamblea regional con asistencia de dirigentes de la Macrosur en la ciudad imperial del Cusco. Y un segundo tema, situación educativa, análisis del convenio de la vergüenza del Minedu y Sen del SUTEP de Costra del señor Castro Chipana y Pandilla, parte 2. Para ello tenemos la invitación hecha al maestro Alejandro Manay Pillaca. Como ya es de conocimiento, tenemos ese compromiso de encaminarlo en la edición de hoy. Muy bien, maestro Alexander, bienvenidos a esta edición para poder compartir junto a usted también esta temática en el programa de FENATE Perú, que los maestros nos escuchan a lo largo y ancho de la patria, costa, sierra y selva. Maestro, muy buenas noches, bienvenido a Tribuna Magisterial. Buenas noches, compañero Efraín. Un saludo cordial para todo el magisterio del país que se viene interconectando a través de la página de FENATE Perú Oficial. Y bueno, desde ya invitar a los compañeros dirigentes para que puedan compartir que esta noche vamos a abordar un tema sobre todo importante, análisis del convenio de la vergüenza, para desmenuzar poco a poco los efectos y qué es lo que vienen buscando con ese convenio colectivo que bien lo hemos caracterizado como de la vergüenza. En ese sentido, compañero Efraín, también para esta noche ha confirmado su participación el maestro Alejandro Manay Pillaca, de la región de Ayacucho, que también es parte de la dirigencia nacional de la FENATE Perú. Él va a estar con nosotros. En todo caso, iniciaremos, compañero Efraín. Claro que sí, eso es importante, la información que usted ha dado. Maestros del Perú, vamos a iniciar entonces con esta primera temática, informe sindical. Y en ella tenemos la Asamblea Regional con asistencia de dirigentes de la Macrosur en la ciudad imperial de Cusco. Vamos viendo los antecedentes de este evento de Asamblea Regional, en vista que la región de Cusco, amigos, desde un buen tiempo a esta parte, para un poco ir tomando los antecedentes, para el año 2012, básicamente cuando se desarrolla la huelga nacional indefinida, pues se había tenido la presencia de los maestros de la región de Cusco, justamente en la capital Lima. Pero no solo los maestros de Cusco, sino también estuvieron ahí Cerro de Pasco, Piura, estuvo Cajamarca, Ucayali, de la misma forma estuvo ahí Ayacucho, Apurímac también, ¿no? Cerro de Pasco de la misma forma, y claro, cómo no, Puno de manera incontenible junto a las regiones de Tacna y Moquegua. Dado el tiempo a esta parte han transcurrido, maestros del Perú, desde el año 2012 a este tiempo, prácticamente 12 años, y que en el lapso de entre el 2015, la región de Cusco tenía presencia a la vez en su participación en FENAT, en este caso todavía en las bases regionales, ¿no? Recordemos que nos veníamos organizando a partir del 2012, pero en todo caso un poquito mucho más antes, para el 2003, básicamente como CONARE, ¿no? Y a partir del 2012 para adelante, dada la intransigencia del gobierno de turno de ese momento y dado la exigencia también de reconocimiento, se analizó y se ha ido encaminando como bases regionales. Y tras llegar al año 2017, para precisamente se ha ido con esta denominación de las bases regionales, ¿no? A la huelga masiva. En ese momento, la región de Cusco tenía, digamos, una participación activa en el magisterio y las luchas nacionales. Sin embargo, a partir del año 2021 para adelante, se tienen serios y fuertes problemas. Y estos aspectos hacen necesario desarrollar una asamblea regional
con asistencia de dirigentes de la Macrosur en esta ciudad imperial del Cusco. Sobre esta temática, maestro Alexander, algunos aspectos que informar, básicamente, porque allí al momento se tiene la presencia de la maestra Sandra Zarela, a quien FENATE Perú ha acreditado para hacer trabajo en la base región de Cusco y básicamente encaminar asambleas, también eventos de carácter sindical y, por supuesto, allí la lucha regional. Maestro Alexander, algunas precisiones también respecto a este evento de asamblea regional en la ciudad de Cusco con presencia de dirigentes de la Macrosur. Adelante, maestro. Sí, brevemente, compañero Efraín, ya contamos en la sala. Vamos a rogarle más bien que nos espere, compañero Alejandro Manay. Efectivamente, compañero Efraín, compañeros maestros de la FENATE Perú a nivel nacional, todos mirando, avisorando la implementación del paro del 28 de agosto para que sea exitoso, se viene desarrollando diversas actividades en cada región, en cada base regional. En ese sentido, en la región de Puno ya se han tenido los encuentros, así como también en regiones como Cajamarca, Ucayali, entre otros. Justamente se ha coordinado con la compañera Sandra de la región de Cusco, quien está acreditado como representante en esa base regional, para que este sábado se desarrolle una asamblea regional, en este caso con participación de los dirigentes de la macro región sur. Todo con el propósito de buscar mayor confluencia, de buscar ese trabajo armonioso, ese trabajo, digamos, sindical fuerte para elevar el nivel de conciencia, concientizar a nuestros compañeros maestros. En ese sentido, este sábado se va a tener una asamblea regional con asistencia, participación de dirigentes de la macro región sur y particularmente de la región de Puno. Vamos a garantizar pues con por lo menos de 10 a 20 compañeros que vamos a bajar a esa región, inclusive compañeros que se van a ir este miércoles para estar jueves y viernes para hacer algunas bajadas de base en esa región. En este caso también queremos impetrar ese trabajo a todos los dirigentes de las regiones para que salga con mucho éxito este paro para, en este caso, buscar solución y atención a las demandas que nosotros mismos hemos consolidado a nivel nacional, los 28 puntos del pliego nacional de reclamos. En todo caso, con esto termino mi participación. Solamente desde este medio, desde Tribuna Magisterial, quiero convocar al magisterio de la región de Cusco, a los dirigentes de las provincias, de todos los sectores. Lo que ahora nos llama es que tengamos que confluir, tengamos que converger. Tenemos un solo enemigo al frente, los que están en el control de este Estado. En ese sentido, llamar abiertamente al magisterio de la región de Cusco para que este sábado asistan al evento que la base regional de Cusco, en este caso FENATE Perú de la región de Cusco, está convocando. En ese sentido, hacemos saber también que en otras regiones se vienen desarrollando actividades de magnitud como esta, ¿no? Entonces, compañero Efraín, ahora sí creo que ya vamos a dar pase al compañero Alejandro Manay para que podamos abordar en este caso o seguir analizando lo que dejamos aquella vez, ¿no? Analizamos hasta, en este caso, hasta el número 15, ¿no? Acuerdos convenidos del CEN del SUTEP con el Ministerio de Educación. Claro. En todo caso, maestros de Cusco, de las provincias, tanto Espinar, Chumbivilcas, Sicuani, la Convención, Anta, Calca, en fin, están convocados para poder ser parte de esta asamblea regional, a la que también aspiran nuestros compañeros dirigentes de Apurímac, estará pues también de Puno, entendemos Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, Tacna. Bien, ahora sí, vamos a dar vuelta a la página y para poder saludar con mucho, digamos, situación de efervescencia clasista al maestro Alejandro Manay Pillaca, que en la edición anterior nos ha venido acompañando en relación a esta temática del análisis del convenio de la vergüenza
entre el Ministerio de Educación y el CEN del SUTE de Castro, Chipana y Pandilla, parte 2. En esa medida, vamos a darle ya la bienvenida al maestro Alejandro Manay Pillaca, dirigente y secretario regional de Ayacucho. Maestro Alejandro, muy buenas noches, bienvenidos al programa Tribuna Magisterial de FENATE Perú. Sus saludos, maestro. A ver si cámara, por favor, maestro Alejandro, para poder permitir que también los maestros del interior del país lo puedan ver a usted en pantalla. Bueno, creo que ahí tenemos algunos inconvenientes. Vamos a pedir al maestro Alejandro Manay pueda desarrollar su presentación en esta primera parte. Maestro, muy buenas noches. Es Tribuna Magisterial de FENATE Perú. Su presentación, maestro. Bueno, tenemos ahí problema, ¿no? De micrófono. Buenas noches, maestro Efraín. No sé si se me escucha, si me pueden confirmar. Sí, se escucha, sí, se escucha, maestro. Se escucha. Adelante, maestro. Bienvenidos a Tribuna Magisterial. Bien, muchas gracias. Parece que el internet está un poquito, digamos, lento, con problemas. No sé si se me puede ver, pero lo importante es en todo caso que se pueda escuchar, ¿no? A ver. Correcto, maestro. No hay inconvenientes en todo caso. Lo que sí queremos son las ideas en esa dimensión. Los maestros del Perú quieren seguir escuchando esta parte 2 del análisis de este convenio de la vergüenza. Adelante, maestro Alejandro Manay. Hemos estado agotando hasta el punto 14, hasta el punto 15. Correspondería entonces, ahora sí, tomen nota y papel, maestros, lapicero o lápiz y papel, para tomar en cuenta lo que se va a plantear a partir de el convenio número 16 hasta el 38 en esta noche para agotar junto al maestro Alejandro Manay. Adelante, maestro. Bien, maestros, miren, entrando o retomando, ¿no? Continuando con el análisis de este convenio de la vergüenza entre el CEN del SUTEP y el Ministerio de Educación, ya no le podemos decir convenio colectivo porque en realidad aquí nada tiene pues que, digamos, que reivindicar, ¿no? Dentro de este convenio a las demandas principales de todo el colectivo magisterial nacional. Y lo vamos a ver en las cláusulas entonces pendientes de análisis. Ahí tenemos la número 15, que bueno, establece que la vigencia del convenio será no menor de un año, ¿no? Y las cláusulas serán permanentes e imperativas en su cumplimiento, salvo que se acuerde su temporalidad de manera expresa. Bueno, esto es una cláusula, digamos, que siempre suele estar, ¿no? En los diversos convenios que firman los gremios de trabajadores. Y sin embargo, aquí vemos la intención, ¿no? De que todas estas, digamos, estos favorecimientos que establece este convenio a favor del CEN del SUTEP pretenden mantenerlo por un tiempo mayor al de un año, ¿no? Esa es en todo caso la significancia de este punto. Yendo al número 16, dice lo siguiente. Maestro Alejandro, disculpe. Tengo yo una duda inmensa respecto a este punto de lo que usted menciona, ¿no? Es, digamos, compatible con lo que el gremio magisterial, ¿no? Pueda peticionar el convenio con la duración de solo un año, porque entiéndase, ¿no? El dirigente cualesquiera tiene de acuerdo al estatuto 2 años. Únicamente la pregunta, únicamente un año el convenio. Eso es la duda que tenemos, maestro. Adelante, por favor, en esta parte, una absolución. Miren, las normativas sobre negociación colectiva establecen que los acuerdos de un convenio deben tener una vigencia mínimo de un año. Puede ser más tiempo, 2, 10, 15 o a tiempo indefinido, ¿no? Entonces, acá en esta cláusula lo único que están haciendo es repitiendo lo que la ley ya establece, ¿no? De que este convenio tiene vigencia no menor de un año, ¿no? Y es decir, las
los privilegios, los favorecimientos que el CEN del SUTEC estaría, digamos, consiguiendo con este convenio, ¿no? Para su beneficio particular, pues seguramente lo van a querer que esto tenga duración indefinida, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en todo caso en los siguientes puntos, ¿no? Más adelante. Ahí vamos a estar corroborando cómo es que pretenden beneficiarse, ¿no? Con el tema de las licencias sindicales, su CAFAE, su CAFAE, ¿no? Etcétera. Bueno, yendo ahora sí a la cláusula 16, ¿no? Habla sobre el tema de CICB. Dice, el Minedo acuerda que todo reporte de hechos de violencia escolar en el portal de CICB lo hace bajo declaración jurada de veracidad. Asimismo, se establecerá lineamientos para la temporalidad de la información en el portal CICB. Director, los responsables de convivencia escolar reciben, orientan, actúan ante las alertas de violencia escolar en el portal del CICB, documentando para validar la información. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que simplemente dice acá, todo reporte, informe o documento que en la institución se redacte sobre hechos de violencia escolar, digamos, ¿no? Donde se le acusa a un docente de repente de haber maltratado física o psicológicamente a un estudiante. Entonces, acá está diciendo que esos informes, esos reportes, van a tener valor de declaración jurada. O sea, acá ni siquiera ya están hablando de que esos reportes tienen que adjuntar pruebas, evidencias, ¿no? Más aún fehacientes, para que recién se proceda, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer una denuncia sin mayor medio probatorio y ya automáticamente pues todo esto queda registrado en CICB. Y muchas veces hay casos, eso lo sabemos, donde se generan denuncias calumniosas, inventadas, forzadas, torcidas, ¿no? Muchos maestros pasan por separaciones preventivas, procesos administrativos, y termina esto en el archivo y en la absolución, ¿no? Y todo a raíz de denuncias que nunca han podido ser comprobadas, ¿no? Entonces, eso es un tema que nos alerta, porque prácticamente aquí estas normativas draconianas contra el magisterio están siendo ratificadas en este punto del convenio colectivo, al señalar de que los reportes sobre violencia escolar tienen la calidad de declaración jurada, ¿no? Entonces, maestro Alexander, maestro, ¿no? De alguna otra manera hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo peligroso que es este punto que ha sido acordado, prácticamente a la medida, ¿no? Del Ministerio de Educación y toda esa concepción que tienen de siempre ponerle la cruz a un docente, ¿no? Al más mínimo rumor de una posible falta. Pues eso hay que estar alertas, compañeros, y rechazar tajantemente. Claro, perfecto. Maestro Alejandro, hay una situación que analizar aquí de fondo también. El tema de la violencia escolar se da entre estudiantes, se da como ahí en la normativa a propósito y adrede, ¿no? Únicamente orientan de docente a estudiante, pero tampoco ahí precisan, por ejemplo, de padre de familia a estudiante, porque ojo, cuando los maestros vemos aspectos aquellos en el que estudiantes vienen con ciertos serios problemas, por ejemplo, ese aspecto no hay en la precisión. No obstante, el fondo mayor vemos en la, como usted dice, la peligrosidad que significa, porque ahora más bien con un reporte, ¿no? De la naturaleza que fuese, ¿no? Del nivel de agresión, va a ser constituido como una declaración jurada, y esto de manera definitiva va a generar un daño enorme al maestro. En ese entender, quería yo compartir digamos, un caso que hemos podido nosotros de cerca constatar de maestro que ha estado prácticamente en las mazmorras de la prisión, pero justamente por el llamado tocamiento, entre comillas. Pero, ¿por qué? Porque, como usted verá, los maestros hace 10 años, 15 años atrás, de acuerdo al criterio de las evaluaciones que se venía implementando, ¿no? Las evaluaciones escritas, los estudiantes, algunos de los estudiantes habían atinado justamente
hacer los llamados plagios, pero en el caso de las señoritas en las piernas. Entonces, de la rodilla en esa zona, entonces el maestro va, verifica y llama la atención, ¿no? Entonces, esto ha servido ¿para qué? Para ganarse una denuncia y obviamente esto ha ido a parar no solo como una cuestión de agresión, sino tocamiento. Entonces, todas estas cuestiones, maestro, consideramos de que se tiene que ir analizando con mayor profundidad. Sobre esta parte, ¿hay alguna cuestión que en ese punto se precisa, maestro? ¿Alguna orientación más que tenemos que dar a los maestros, por favor? Sí, mire, hay que estar alertas porque esto se enmarca dentro de una norma técnica que ya el año pasado emitió el Minedu, donde una nueva norma técnica sobre los PADs, los procedimientos administrativos disciplinarios para docentes, en la cual una de las medidas draconianas que ha establecido es que para poder sentar una denuncia y el docente ser separado, procesado, basta con, en este caso, ¿no?, presentar la queja, o sea, el informe, el reporte, sin necesidad de adjuntar evidencia concreta, ¿no? Por ejemplo, una evidencia puede ser un video, un mensaje de WhatsApp, ¿no? Otros declaraciones de testigos, ¿no? Digamos, la evidencia física del daño de un estudiante, ¿no? Es decir, tomemos en cuenta, pues, ¿no?, que en el derecho sancionador, ¿no?, en los procesos sancionadores, si no hay evidencias, no se puede dar simplemente por validado el hecho, ¿no? Y entonces acá prácticamente están consignando de que ese reporte, ese documento de reporte por sí solo, sin necesidad de evidencia, ya se registra en el CICB y empieza a correr el proceso administrativo. Entonces eso es lo peligroso, cuando más bien aquí debería estar establecido, ¿no?, que junto al reporte deben adjuntarse las evidencias concretas, ¿no? Si de repente un docente le denuncian porque estaría haciendo tocamientos indebidos supuestamente, ¿no?, o que había hecho digamos, había dicho algo que hizo llorar a un estudiante. Entonces, pero si no adjuntas tú las evidencias, pero igual al docente ya está reportado en CCB, al docente lo separan de la institución, lo ponen a disposición del UGEL. Entonces, ese tipo de dispositivos el año pasado lo han insertado en la normativa y ahora en esta cláusula del convenio colectivo están ratificando su implementación. Es más, ya que un convenio tiene rango de ley, entonces fuerza de ley para su cumplimiento, prácticamente están elevando, ¿no?, digamos, el nivel de exigencia, ¿no?, de drástico contra el docente. Entonces, o sea, acá este pseudo sindicato, en vez de salir en defensa del magisterio y de un debido proceso, está convalidando los atropellos contra el debido proceso que debe a un maestro respetársele, ¿no? Y más aún, cuando sabemos que los protocolos, las normativas del CICB, pues excluyen muchas situaciones, como es los casos, por ejemplo, cuando un director ejerce violencia contra un docente o cuando un padre de familia ejerce violencia contra un docente. Hechos que son violencia escolar, pero que no existen los protocolos para que ese agresor o presunto agresor pues también tenga que, digamos, asumir ciertas medidas disciplinarias, ¿no? Y todo queda finalmente consentido, es incluso agresión de estudiante a un docente, ¿no? Tenemos casos en que el estudiante agrede a un docente y al final el resultado es que al docente lo separan. En Huamanga hemos conocido estos casos, colegas que los han separado, no porque ellos sean los agresores, sino porque eran los agredidos. Y bajo el pretexto de que para que no le siga agrediendo el estudiante, ¿no? Y como al estudiante no se le puede expulsar, no se le puede tocar ni decir nada, lamentablemente usted, señor docente, señora profesora, usted va a tener que retirarse de la institución y te vamos a poner a disposición del UGEL por tu bien, en salvaguarda. O sea, ¿cómo pues un atropello de ese tipo va a ser una salida, una solución? ¿No? Entonces, tenemos desprotegidos al magisterio frente a todo tipo de violencia que el propio sistema genera, porque esto hay que tener en cuenta, ¿no? Es el propio sistema en que vivimos, este capitalismo, ¿no?, que bajo un falso empoderamiento al estudiante y al padre de familia termina prácticamente,
¿no? Desprotegiéndoles al docente, poniéndolo en la última rueda del coche, despojándole de la autoridad que debe tener, pues debe considerarse a un docente en el aula, y se dan estas situaciones de maltrato. Entonces es un tema profundo, un tema que requiere un análisis mucho más profundo, maestro Efraín, maestro Alexander, que con mucho gusto podemos ampliarlo, ¿no?, en la oportunidad correspondiente. De eso trata entonces la cláusula número 16. Bueno, Sí, avanzamos, maestro. Ciertamente, esa parte de la desprotección al magisterio también se condice cuando muchos padres de familia o apoderados suelen imputar falsamente al docente justamente con frases o tipificaciones tendenciosas como la de acoso, en fin, ¿no? Y esto llega justamente a lo que viene a ser los fueros judiciales y finalmente el maestro se ve perjudicado porque al final lo van a llevar al penal y cuando termina el proceso resulta de que sale pues siendo inocente. Entonces, estos aspectos se tienen que ir viendo en este análisis también. Maestro, pasamos entonces con el punto 17. sí, sí, de todas maneras no dejar pasar por alto que si un docente es víctima de agresión en contexto escolar, no porque no existan los protocolos, debe dejar pasarlo por alto. También debe ejercer su derecho a sentar las denuncias correspondientes y para eso el sindicato debe cumplir también su papel, ¿no?, de dar la orientación y todo el soporte legal. Bueno, vamos a la cláusula 17. Dice, el Minedo acuerda con el Censutep la conformación de mesas técnicas permanentes durante el 2025-2026 para tratar temas de coyuntura o problemas que se susciten en el ámbito nacional del sector a solicitud de la dirigencia sindical. O sea, miren, aquí lo que están diciendo, ¿no?, es que si hay algún problema de coyuntura, ojo, de coyuntura, entonces conformarían mesas técnicas para poder abordarlos entre el Minedu y su peón, el CEN del SUTEP. Pero ¿qué es un tema de coyuntura, no? Por ejemplo, ocurre un fenómeno del niño, ¿no?, y esto genera repercusión en la labor docente, ¿no?, en la labor educativa, en la infraestructura, etcétera, y ese es un tema de coyuntura, ¿no? Otro tema de coyuntura podría ser, por ejemplo, otra pandemia, ¿no? O sea, hay que entender coyuntura como algo que se presenta que antes no estaba y ahora se presenta, ¿no? Entonces, aquí hay que aclarar de que a estas alturas el CEN del SUTEP, en vez de salir a rendir cuentas ante sus pocos seguidores de qué cosa están firmando y mostrarlo y publicarlo, están saliendo algunos medios a decir de que estas mesas técnicas son para seguir tratando los temas económicos que no han sido objeto de acuerdo en este convenio, ¿no? Y ahí están queriendo sorprender a algunos, ¿no? Cuando acá está clarísimo que los únicos temas que van a tratar son aquellos que son de coyuntura, ¿no?, que se suscitan en el ámbito nacional, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Y por eso, bajo ese pretexto, están desmovilizando incluso a sus pocos seguidores, diciéndole, espérense, vamos a seguir hablando con la dictadura, ¿no? Algo vamos a sacar de beneficio seguramente, y ya en la tercera semana de agosto nos reunimos en Lima y vemos qué hacemos, ¿no? Cómo seguimos engañando al magisterio. Entonces, esa situación queda justamente evidenciada, corroborada, ¿no?, ante esta cláusula, ¿no?, que aclara de que solo asuntos de coyuntura estarían tratándolos en esta mesa técnica. Pero ya sabemos nosotros también que ni siquiera las coyunturas, los problemas de coyuntura, el Minedu quiere resolver, mucho menos cuando se está sentando con su fiel sirviente, el CEN del SUTEP. De eso trata entonces la cláusula 17. Claro, pero hay un punto que comentar ahí, maestro Alejandro. Fíjese que en Amazonas el año pasado se dio este hecho de coyuntura, de donde se presentaba pues, ¿no?, el tema de las violaciones y ultrajes de administrativos, auxiliares, incluso de padres de familia y algunos docentes en relación a estudiantes. Pero ahí, ¿qué es lo que han prácticamente definido el problema? ¿Cómo? Eh, Dando un mensaje, ¿no?, de que eso era parte de un hecho de tradición cultural o algo así, hecho manifestado por el propio Morgan Quero, ¿no? Esto obviamente ha merecido un rechazo encendido por parte de los maestros del Perú, porque imagínense, ¿no?, un
responsable de la educación del Perú, ¿no? Tener toda esta tara, en este caso de carácter ético, de carácter moral, pueda ser una solución, una panacea a un problema álgido. Entonces, aspectos estos, por ejemplo, creemos de que también son situaciones de coyuntura, a mi ver, maestro, porque esto no ocurre solamente en este caso a diario, ¿no? Es en una zona en específico. Igual o similar cuestión puede ocurrir cuando se dan, digamos, situaciones de aniego o sismo, que como en el caso de Ica en el año 2015 se dio, pero ¿qué hizo en este caso Sender Sutep? Nada, ¿no? Más lo que han hecho es cerrar la boca y atarse de manos. Entonces, sin embargo, se han dado todo un año, ¿no? Un tiempo de un año para poder tratar estos hechos de coyuntura. Maestro, algo más de repente que precisar en ese punto para pasar a la 18, maestro. Pasemos ya a la 18. La Correcto. 18 dice, el Minedu modificará el artículo 197 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ¿no? Que incorpora un nuevo supuesto de licencia sin goce de remuneración en los casos de docentes que son acreditados por su organización gremial para ser integrantes del directorio del CAFAE o de la derrama magisterial, ¿no? Directorio, Consejo de Vigilancia. Y esta licencia será por el tiempo que dure su participación en el directorio, ¿no? Entonces, miren, esto es algo que ya se sabe, ya existe, ¿no? Cuando alguno de los, digamos, de los integrantes del CEN del SUTEC o funcionales a ellos, pues entra a un cargo en el CAFAE nacional o en la derrama, pues de inmediato saca su licencia sin goce de remuneración, ¿no? Y claro, en el caso de la derrama, ¿no? En el caso del CAFAE, bueno, no es necesario, pero aquí prácticamente están simplemente volviendo a señalar lo que ya viene pasando, ¿no? Porque se dedican pues ya de lleno, ¿no? A administrar este botín, ¿no? Estos fondos, ¿no? De la derrama y del CAFAE nacional. Entonces acá no vemos mayor relevancia, mayor trascendencia, más aún cuando se trata solo de unos cuantitos, ¿no? En el CAFAE nacional son 3 personas a nivel de docentes, en la derrama magisterial, ¿no? En su directorio también creo que son algo de 5, si mal no me equivoco, 5 o 6, ¿no? O sea, para ellos, ¿no? Para ellos. Entonces, acá esto en qué beneficio trae al Magisterio Nacional, ¿no? Ninguno, ¿no? Entonces, es digamos, por eso decíamos la vez pasada, ¿no? Acá hay puntos que son más de interés, de beneficio particular de quien suscribe este convenio, en este caso del CEN del SUTEP, ¿no? De la cláusula 18, ¿no? Más aún cuando hoy sabemos de que hace un par de meses emitido una nueva resolución ministerial de reglamento interno del CAFAE y subCAFAES del sector educación, en la cual lamentablemente pues han establecido digamos dispositivos que vulneran, ¿no? Lo que es el principio de libertad sindical en la participación del magisterio en los directorios, ¿no? De los subCAFAE, monopolizándolo a favor del CEN del SUTEP, a diferencia de el sector de los trabajadores administrativos, donde en forma democrática, y eso hay que reconocerlo, han establecido de que en cada subCAFAE deben integrar el sindicato de administrativos que tenga la mayor representatividad, ¿no? Que tenga la mayor cantidad de afiliados. Entonces, en cada UGEL, lógicamente, cada subCAFAE, pues el sindicato mayoritario que tiene más respaldo en bases estará representado en el subCAFAE. Pero en el caso de los maestros, ocurre todo lo contrario, ¿no? Acá hay un monopolio de parte del CAFAE nacional, donde dicen que solo el CAFAE nacional, quien controla CAFAE nacional a nivel de los maestros, es decir, el CEN del SUTEP, va a designar a los integrantes de los directorios, integrante docente del directorio de los subCAFAES. Y han emitido, el CAFAE nacional ya emitió un oficio a todos los subCAFAES diciéndoles que tienen que sujetarse a esta normativa. Y entonces, en aquellos subCAFAES donde la FENATE Perú tiene sus representantes a través de sus sindicatos bases regionales,
Entonces, prácticamente se les va a querer cortar esa participación, pese a que en muchas de estas bases ni siquiera existe el CEN del SUTEP, ¿no? Caso de Puno, caso de Apurímac, entre otros, ¿no? Entonces, prácticamente acá vemos un acto de discriminación sindical, ¿no? De transgresión al principio de libertad sindical que la Constitución protege. Entonces, esta normativa, les digo, compañeros, no va a durar, se va a caer legalmente. Y ya lo decimos desde FENATE Perú también, vamos a estar impulsando los recursos legales correspondientes frente a esta resolución, pues que es inconstitucional, porque vulnera el principio constitucional de la libertad sindical. Eso quiero agregar, maestro Efraín, respecto a este tema del CAFAE que se está mencionando. Claro, lo que quieren es afiatarse, ¿no? De los 6 lados. Siguiente punto. Arriba, abajo, costado, no, izquierdo, derecho, adelante y atrás. 19 dice que el Minedu realizará asistencias técnicas a las DRES, a las UGELES, sobre el procedimiento para el descuento en la planilla única de pagos respecto a entidades terceras, con énfasis en los descuentos por cuota sindical del SUTEP, ¿no? Es decir, realizará las asistencias técnicas sobre tema de descuento por planilla de pagos, ¿no? Miren, maestros, hay que precisar algo respecto a los descuentos sindicales. Las bases regionales, los UTES regionales, muchos han tenido descuentos sindicales. Bueno, tenemos problemas de conectividad para lo que significa la continuidad de este análisis del convenio de la vergüenza del Minedu con el CEN del SUTEP de Castrochipana y Pandilla. En todo caso, a ver si logramos recuperar la señal. Maestro Alejandro, si nos confirma, continúe usted con el análisis de el ítem que corresponde a continuación. Está usted en la 18, ya correspondería a la 19, respecto a los subcafaes, principalmente, y los descuentos también por planillas de las distintas entidades bancarias. Adelante, maestro Alejandro. Bueno, amigos oyentes y seguidores de el Facebook de FENATE Perú oficial, tenemos ahí un problema de conectividad que obviamente está impidiendo seguir desarrollando el análisis correspondiente en la cláusula 19, ¿no? Acerca de lo que significa los descuentos por planillas, ¿no? Y bueno, en el caso de la región Puno, por ejemplo, hasta donde yo tenga memoria, no se ha desarrollado descuentos de ninguna índole y que más la dirigencia se ha afincado en lo que significa pues el desarrollo de la parte económica, pero a través de actividades de carácter, en este caso, cultural, ¿no? Vale decir, cultural y pedagógico, vale decir, desarrollo de lo que vienen a ser revistas, lo que viene a ser también, en este caso, eventos pedagógicos, en fin, pero jamás se ha encaminado descuentos. En todo caso, sobre esta parte, maestro Alejandro, ítem 19, continúe usted con el análisis, maestro. Sí, muchas gracias. Miren, vamos a hablarles de este tema de los descuentos sindicales, ¿no? Hay que hacer una denuncia, maestro Efraín, porque ya desde hace varios años, ¿no? De manera arbitraria, el Ministerio de Educación hizo un corte de los descuentos sindicales que teníamos las bases regionales. Por ejemplo, Ayacucho tenía implementado el descuento sindical. Miles de maestros aportaban al sindicato hasta el año 2016, más o menos, si mal no recuerdo. Luego, el Minedu establece mediante un oficio de que todos los descuentos sindicales, en el caso de Ayacucho y otras regiones, se corten, se cancelen. En cambio, los descuentos sindicales que tenía el CEN del SUTEP los valida, les crea incluso una casilla de descuento y hasta hoy continúan. Entonces, esta arbitrariedad se da,
maestros, ¿no? Desde esos años, con la intención de debilitar la organización de las bases regionales. Pero aún así no pudieron frenar la huelga del 2017 y esta salió adelante justamente con el autosostenimiento que las propias bases hicieron en cada región. Ahora, a través de este dispositivo, lo que están tratando de hacer, ¿no? Es, en este caso, que el CEN del SUTEC actualice su descuento sindical porque lo han incrementado. O sea, con su modificación del estatuto del año pasado, han incrementado al valor, si mal no me equivoco, de 3 soles o 4 soles el descuento sindical que ellos tienen. Entonces, ¿no? Lo que van a buscar con esta cláusula es de que automáticamente a los docentes que habían antes acordado, aceptado, ¿no? En años o décadas atrás, aportarles 2 soles, ahora les descuenten automáticamente 3 o 4 soles sin necesidad que ellos autoricen. Ese es el objetivo de fondo de este punto. Es decir, sin el consentimiento del docente, ¿no? Hacerle un mayor descuento a raíz de que han modificado su estatuto espurio, el CEN del SUTEP. ¿Ve? Y por otro lado, también es la intención, está claro acá, ¿no? Dentro de esta cláusula, ¿no? De que van a buscar bloquear o frenar los descuentos que tienen que implementar entonces, que tenemos que implementar las bases regionales de la FENATE Perú, que algunas bases regionales ya lo vienen implementando, otras están en proceso, ¿no? Porque es un derecho también que nos asiste, ¿no? Además, hay que, digamos, señalar acá, ¿no? De que hay, digamos, toda una intencionalidad, ¿no? De parte de el Ministerio de Educación de poder, diríamos así, ¿no? Dispersar o disgregar el descuento sindical de las bases regionales, ¿no? Mientras el CEN del SUTEC lo tiene centralizado en el Minedu, a los sindicatos regionales nos exigen hacer el descuento sindical en cada UGEL. O sea, nos dispersan, nos complican, ¿no? En cambio, ellos lo tienen monopolizado a nivel nacional y así les es más fácil. Si un docente se cambia de una UGEL a otra, le siguen descontando. Pero a nosotros no, nos complican pues la situación porque tenemos que hacer otro trámite si un docente cambia de UGEL por diversos motivos, contrato, nombramiento, reasignación, cargatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto podemos ir comentando respecto a este tema de este derecho que es al descuento sindical, que es para el autosostenimiento de un sindicato, y que acá se está estableciendo de tal forma, pues, que puedan eternizar, o mejor dicho, incrementarlo a 3, 4 soles sin necesidad de autorización de un docente. Eso queremos remarcar, claro, maestro Efraín. Sí, no, importante esta parte. En el año 2012, bueno, hace 12 años, maestro Alejandro, tuvimos la oportunidad de hacer bajada a base a Iquitos, concretamente al lugar denominado Requena. Y ahí, obviamente, los maestros estaban confundidos y más aún, rechazando, ¿no?, el descuento que les hacían para ese entonces, la suma de 3 nuevos soles, maestro Alejandro. Entonces, bases como esa de Iquitos, a hoy ya entiendo que deben estar aportando entre 5 o 6 soles, como usted dice, ¿no?, sin que el maestro haya autorizado. Entonces, eso es lo que hace la mafia de Patria Roja, en este caso de el CEN de Castro Chipana y su pandilla, principalmente cual vampiros, ¿no?, para poder únicamente succionar, pues, el salario de los maestros. Continuamos, maestro Alejandro, en el siguiente punto. Sí, solo agregar antes de eso, no, lo siguiente, miren, este tema de los descuentos sindicales requieren sí o sí la autorización expresa, individual, voluntaria del trabajador a través de un formato que ha emitido hace algunos años el propio Ministerio de Educación, el formato número 1. No es en cualquier declaración que se hace, sino es un formato número 1. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Existirán realmente esas autorizaciones firmadas con firma, con huella de un docente, de esos descuentos que hace del CEN del SUTEP? Si nosotros corroborásemos, maestro Efraín, realmente en cada UGEL, si existen esas autorizaciones individuales, vamos a darnos con una gran sorpresa de que no existen, ¿no? O han sido falsificadas.
Hay muchos docentes que denuncian y dicen, yo nunca he autorizado, lo único que me afilié a la derrama, y ahora aparezco como afiliado al CEN del SUTEC y encima me descuentan 3 soles mensuales para ellos, aparte del descuento de la derrama. O sea, ante esto, ¿qué es lo que corresponde hacer? Y eso hay que tratarlo también a nivel de la FENATE Perú, es que haya todo un proceso de revisión. Y ahí donde no hay autorización, esta se corte. Y ahí donde sí existe la autorización, cada docente tiene el derecho de poder suspenderlo. ¿Cuál es el trámite para suspender el descuento sindical a favor del CEN del SUTEP? Es simplemente presentar, ¿no?, su renuncia expresa si es que ha estado afiliado, y si no ha estado afiliado, que lo señale que nunca estuvo afiliado, y si le han consignado, que entonces lo desafilien al CEN del SUTEP. Basta la desafiliación para que automáticamente tenga que cortarse ese descuento sindical. Vas a la UGEL y presentas, acá está el cargo de lo que le he presentado al CEN del SUTEC, al señor Lucio Castro Chipana, diciendo yo me desafilio del sindicato. Y la ley establece que la desafiliación es automática, es decir, no requiere la aceptación, el consentimiento del dirigente sindical, basta la voluntad del trabajador. Entonces, eso debe implementarse en las diversas regiones donde aún hay docentes que rechazan al CEN del SUTEP, pero que se encuentran sujetos a este tipo de descuentos, a impulsar su desafiliación al CEN del SUTEP, a fin de que con esto se corte también, ¿no?, ese descuento sindical, ¿no? Ahora, siguiendo a la cláusula Perfecto, siguiente, perfecto, maestro, perfecto. Sí, sí, ok. Perfecto. Además que esta situación, maestro, sirve justamente para amamantar, pues, ¿no?, a esta costa sindical que no hace nada en beneficio del magisterio. Proseguimos, maestro, con el siguiente ítem. Ya, bien, cláusula número 20, ¿no? Dice lo siguiente. El Minedo dispone que el profesor que cuente con licencia sindical y perciba la asignación por maestría continuará percibiéndola en el mismo monto y condición. Aparentemente estaría bien, diríamos así. O sea, si has salido con licencia sindical, entonces tienen que pagarte tu asignación por maestría. Pero si vamos a la realidad, ¿qué cosa vamos a ver? O sea, solo al profesor que entra con licencia sindical se le debe seguir pagando alguna bonificación, asignación por maestría, por posgrado, o debería ser a todo docente que entre en una licencia con goce de remuneración. Debería ser así, pero acá están privilegiando solo a los que cuentan con licencia sindical, que sabemos nosotros muy bien, su mayoría las tienen monopolizadas, ¿no?, arbitrariamente el CEN del SUTEP. Es decir, están marginando, discriminando a los docentes que están con otro tipo de licencias con goce de remuneración. Están marginando a los que, además de maestría, han llevado doctorado, porque no se les está mencionando acá. Y además, esto es un saludo a la bandera en la medida en que nunca hasta ahora, desde hace 13 años que existe la ley de reforma magisterial, nunca se ha implementado, reglamentado ni financiado las asignaciones por maestría, ¿no? La ley de reforma magisterial nos conculcó, nos quitó lo que era la asignación mensual, ¿no? Porque antes teníamos así, mensualmente una asignación por maestría. Y ahora, ¿qué existe en la normativa? Una asignación por única vez, nada más. Y ni siquiera eso se cumple, maestro Efraín. Entonces, este punto, pues, es un saludo a la bandera. Cuando aquí lo que debería haber algo es, en este caso, la restitución de la bonificación mensual por estudio de posgrado. Eso debería haber acá, pero no hay. Acá simplemente están diciendo en el futuro, por favorcito, denle sus asignaciones ¿no?, con licencia sindical del CEN del SUTEC, ¿no? Entonces, esto hay que dejar en claro, maestro Efraín, cómo es que finalmente estas cláusulas desvirtúan lo que realmente debe ser una negociación colectiva, ¿no? Claro, De eso trata. olímpicamente. Sí, no, correcto. Olímpicamente en esta parte, entonces, los del CEN de Castro Chipana están pues dándose esos beneficios y por eso también decimos, ¿no?, están exponiendo ante el pueblo sus miserias y esta es una de sus miserias. ¿Por qué? Porque lo que se deja entrever es justamente un beneficio para unos cuantos y más no para la gran e inmensa mayoría del magisterio. Como usted lo ha dicho, el tema de maestrías y dónde están los doctorados, ¿no? Porque también existen maestros
Entonces, ¿de qué tipo de convenio estamos hablando? De un convenio totalmente que expresa en esta parte, por ejemplo, en concreto, las miserias de sus dirigentes de Castro Chipana y Pandilla. Continuamos entonces con el artículo 21, maestro. Bien, el artículo 21 es un tema de fondo, maestro Efraín, que hay que poner en alerta no solo al magisterio, sino a los padres de familia, a los estudiantes, a nuestro pueblo, porque trata acerca de la educación pública y gratuita y del presupuesto del sector educación. Y lamentablemente, lo vamos a decir así, convalida la política privatizadora. ¿De qué forma? Cláusula 21 dice que el Minedu garantiza la vigencia de la escuela pública y gratuita, ¿no? De la enseñanza y gratuita de la enseñanza, dice, de acuerdo a la normatividad vigente. O sea, el CEN del SUTEP está aplaudiendo la normatividad vigente, porque sabemos que se benefician a través de la derrama de la normatividad vigente. ¿Cuál es la normatividad vigente, compañeros? Están los decretos legislativos y sus reglamentaciones sobre las asociaciones público-privadas, que desde el año 2014 han insertado con mayor precisión que el llamado servicio educativo también puede ser objeto de concesión, de estos convenios de concesión. Esa es la normatividad vigente. O sea, acá están diciendo que el Minedu garantice la implementación de estos mecanismos de privatización de las asociaciones público-privadas. Eso es lo que te está diciendo acá, ¿no? ¿Qué otra normativa vigente tenemos? ¿No? La de la estrategia Abraza tu Cole, para privatizar, en este caso, ¿no? Los fondos que se necesita para el mantenimiento menor de las instituciones educativas, para beneficio de empresas privadas que van a gozar de exoneraciones tributarias. Eso es. ¿Qué más? Si entrase el voucher educativo a ser aprobado, entra acá. Si se implementase con fuerza la municipalización de la educación, entraría acá. O sea, con este párrafo de la cláusula 21, están prácticamente avalando, convalidando, pidiendo a gritos que se implemente esta normatividad vigente, que no es sino otra cosa que privatización de la educación. Esa es la pura y dura realidad, que lo vamos a decir, lo seguiremos diciendo abiertamente. Y más aún, decíamos que la derrama es la primera, una de las primeras en ser beneficiadas, porque es una de las primeras que se ha acoplado al programa o a la estrategia de Abraza tu Cole, donando, dicen así, algunos mobiliarios, equipos tecnológicos, computadoras, laptops en algunas instituciones en Lima. Y ya fijo, eso ya les han exonerado, les están exonerando de impuestos, ¿no? Y eso perjudica a quién, al erario nacional. Eso perjudica a quién, a sectores como educación, que necesitan más presupuesto público y no que lucren con ella. Entonces, esto denunciamos, maestro Efraín, sobre la privatización de la educación que está contenida en la cláusula 21. A su vez también, o mejor dicho, ¿qué es lo que un sindicato clasista hubiese tenido que plantear frente a este párrafo? Hubiese tenido que plantear que se modifique la normatividad vigente, ¿no? Que se excluya el servicio educativo de las asociaciones público-privadas, que se derogue la resolución ministerial de la estrategia Abraza tu Cole, ¿no? Eso debería hacer, pero nada de eso hay, sino todo lo contrario. Y eso se confirma en el siguiente párrafo de esta cláusula, donde dice que el Minedu se compromete a solicitar, dice así, a solicitar al Ministerio de Economía el cumplimiento de la asignación presupuestal del 6% del PBI al sector educación al 2026, conforme al mandato del artículo 16 de la Constitución Política, ¿no? Miren, compañeros, ya la Constitución lo establece y es la norma de mayor jerarquía. ¿O qué otra hay dentro del Perú en norma de mayor jerarquía? Está el artículo 16 de la Constitución Política y todos los años el Minedu habla, dice, se compromete que va a solicitar el 6% del PBI, pero nunca le acceden. Y acá hay que plantear dos cosas. Primero, eso de que el año pasado se habría incrementado al 5,1% del PBI, gracias a los supuestos acuerdos de Morgan Quero con Lucio Castro, eso es una farsa. Y de acá emplazamos a señalar que demuestren cuánto es el valor del PBI que se ha tomado como referencia para decir que se había llegado al 5,1%. Nos hemos dado la molestia de buscar el último PBI que teníamos asignado y lo hemos comparado, ¿no? O que el PBI que se había alcanzado se ha comparado con el presupuesto que consta en la ley de presupuesto.
hemos hecho la sumatoria. ¿Cuánto se asigna para educación? ¿No? ¿Cuánto se asigna para el Ministerio de Educación, para que los gobiernos regionales implementen lo que es el presupuesto de educación, etcétera? Sumado todo eso y comparado con el valor del PBI, apenas estamos llegando, maestro Efraín, al 1,7%. Ese es el estimado preliminar que estamos haciendo. Y están queriendo sorprender a toda la población, a todos los medios de prensa, a los maestros, de que habrían subido al 5,1%, sin mostrar las evidencias de cómo han hecho ese cálculo. Y ahora que nos salgan a decir que van a dar al 6%, esto nos huele a un engaño más, ¿no? A una farsa más. Y el segundo aspecto que hay que mencionar respecto a este asunto, ¿por qué es que no se está cumpliendo el mandato del 6%, a pesar que de la Constitución política lo dice? Y esto es porque también en la propia Constitución establecen otros principios de economía neoliberal que bajo el término de equilibrio financiero, de equilibrio fiscal, establecen de que si el Estado no tiene dinero, entonces no lo asigna, porque hay otras prioridades. Más importantes son las obligaciones de deuda que tienen que pagar. Por eso, junto a la ley de presupuesto que sale cada año, inmediatamente sale acompañada la ley de equilibrio fiscal y la ley de endeudamiento público, que junto a la ley de presupuesto son las tres instrumentos fiscales de la política fiscal neoliberal en el Perú. Y ahí están justamente los candados, las justificaciones. Por eso este artículo 16, ¿no?, de la Constitución política es letra muerta, porque hay otros artículos que lo frenan. Y frente a esta situación, ¿algo dice este convenio? Para nada. Por eso es un saludo más a la bandera, compañeros. Además que nuestra posición como FENATE Perú, como bases regionales, es que el 6% debe estar en perspectiva a un 10%. Pero de esto nada se habla en esta cláusula. Por eso decíamos que este segundo párrafo compagina con el primer párrafo, que es implementador de la política de privatización de la educación. Tal vez algún comentario, maestro Efraín. No, sí, perfecto. El hecho es que estos dos artículos de plano, de hecho, están constituyéndose como una verdadera puñalada, no solo a los maestros del Perú, sino también a los hijos de nuestro pueblo y al pueblo en concreto, porque cuando avala esta cláusula 20 y la 21, obviamente están dando una carta abierta para seguir desarrollando la llamada privatización y evidentemente eso del 6% que está ya establecido en la Constitución política, ni eso pueden cumplir. En todo caso, el tema del magisterio en cuanto que estamos pues organizados en FENATE, en cambio sí estamos planteando al 10%, no solo exigiendo el cumplimiento del 6%, sino al 10%. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Teniendo ese porcentaje de presupuesto del PBI, por lo menos pensamos de que podría llegar de algún modo a que el maestro pueda tener, por ejemplo, un salario equivalente a una unidad impositiva tributaria, porque mientras que si se llegase a obtener el 6%, ni con eso no llegaríamos, pensamos así, a lo que viene a ser la unidad impositiva tributaria salarial maestro. Eso para aportar. En todo caso, continuando con estos artículos 20 y 21, que son una verdadera puñalada, damos vuelta a la siguiente, al siguiente artículo, maestro Alejandro. Bien, el artículo, la cláusula. Maestro Alejandro, el artículo, en todo caso, número 22, que usted venía abordando. Adelante, maestro. Sí, nuevamente la disculpa por la interferencia de la señal. Y estábamos entrando la cláusula número 21, que habla sobre la reasignación por salud, en la cual establece que aquellos docentes y auxiliares que padezcan enfermedades raras o enfermedades huérfanas, así definidas, en el marco de la ley 29698, tengan prioridad para reasignarse por razones de salud. Ahora, miren. Nuevamente tenemos ahí problemas de línea, de internet. Esperamos recuperar. En todo caso, maestro Alejandro. Exigiendo, por ejemplo. Sí. No, sí está. Continúe. Sí se escucha, maestro. Ya. Continúe. Bueno, continúo, maestro Efraín. Bueno, nuevamente hay interferencia, hay corte, hay insuficiencia en esto de la línea de internet. No sé si me logra escuchar, maestro Alejandro.
Bueno, tenemos ahí serios y fuertes problemas referente a la línea de internet a ¿Se me esta escucha hora mejor? de la noche. Sí, ahora sí, maestro. Precisemos, a ver, para seguramente evitar más Ya. interferencias. Adelante, maestro. Sí, disculpen, el wifi está fallando un poquito, ya. Bueno, decía que el tema de reasignación por salud, que se trata en la cláusula 21, prácticamente no toca los temas de fondos en el tema en este caso. ¿Cuáles son, por ejemplo, los temas de fondo? Ahora, en reasignación por salud, se le pide al docente o al que acredite el EIB. Eso está pasando, maestro Efraín. O sea, si por más que el docente tenga cáncer, que tenga alguna enfermedad rara, huérfano, lo que sea, si no tiene el EIB, no le resignan. Eso está pasando acá en Ayacucho. O sea, el derecho a la vida está por debajo al tema de la lengua. ¿Se da cuenta? Otro tema de fondo que hay. Mire, cuando uno quiere reasignarse por salud, por ejemplo, trabajas en zona rural y quieres irte a la capital provincial donde está tu familia, ¿no? Y de alguna otra manera te es más factible de viajar a la capital regional o viajar a Lima, porque de repente estás en una zona rural a 4 horas, 5 horas, 8 horas de la capital provincial o regional. Pero ¿qué te dicen? A ver, tú estás viniendo por tema de esta enfermedad, pero en la capital de la provincia, pues en el seguro, en el hospital, no atienden esta enfermedad. Lo siento, no te puedes reasignar aquí, porque acá no hay centros de salud que tengan esa especialización que tú necesitas para que te atiendas. Si quieres, reasígnate a Lima, reasígnate a Ica, no sé, a otro sitio donde sí haya. Ese es un atropello, maestro Efraín, dentro del tema de la reasignación por salud. Temas de fondo que no se están tocando acá, sino solo aspectos tangenciales, como es el caso y que son lógicamente casos muy excepcionales, no digamos que no haya, pero son muy excepcionales. El caso de docentes que tienen enfermedades raras, ¿no? O enfermedades huérfanas, ¿no? En este caso están diciendo que van a tener prioridad sobre otras, ¿no? Pero no sé, o sea, me pregunto, enfermedad rara, prioridad sobre alguien que tiene cáncer terminal, por ejemplo, o cáncer avanzado. O sea, yo acá pongo en tela de juicio, en todo caso, este asunto y creo que debemos profundizar. Pero lo que sí creo es que los temas de fondo en la reasignación por salud no están acá planteadas. Igualmente, en la norma técnica no se precisa con claridad cómo se va a hacer la verificación en este caso, médica especializada de los documentos presentados por el docente, ¿no? Porque en la normativa actual te piden, dice, todo tipo de cosas te piden, ¿no? Y si no, simplemente te rebotan. Y las UGELes ni siquiera van a hacer la consulta a un médico especialista para que opine sobre los documentos presentados por el docente, sino simplemente la propia comisión, que son personal administrativo, a su entender, ellos simplemente deciden si pasa o no pasa tu documentación, tus certificados, no tus análisis, etcétera, etcétera, como si fueran médicos. Entonces, este es un tema importante a verlo, pero que acá está ausente los asuntos de fondo, lo que es reasignación por salud. Y a eso le sumamos una preocupación, maestro Efraín, que está relacionado al tema de salud, que hoy en la normativa no existe la licencia por salud. Si un docente, por ejemplo, de zona rural, se enferma, tiene que ir a la capital provincial o la capital regional y lógicamente le va a tomar más de 5 horas, 6 horas todo ese trajín. Le puede tomar hasta un día, 2 días y no puede pedir licencia porque solo existe permiso para que es salud, atención médica. Y entonces prácticamente las UGELes lo que están haciendo es descontándoles a esos docentes, poniéndoles como falta, rechazándoles en este caso su documentación cuando presentan. Entonces, este es un tema relacionado a la salud que debe resolverse, pero nada de esto establece en esta cláusula ni ninguna otra cláusula, y acá lo planteamos para que como sindicato tengamos que asumir que haya la corrección de, en este caso, el derecho a la salud y las condiciones que deben brindar desde el Estado para que no haya pues un maltrato, descuentos indebidos, abusivos, ¿no? A un docente que tiene que atenderse, para eso tiene que viajar a una provincia, a la capital provincial o a la capital regional. Bueno, de este tema entonces trata esta cláusula 21. Ahora, vamos a o cláusula 22, perdón, no, cláusula 22. Vamos a la cláusula 23. Dice lo siguiente. Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la vigencia de la escuela pública y gratuita,
conforme a la normatividad vigente, eso ya lo desenmascaramos anteriormente, dice aquí, y garantiza su cumplimiento en concordancia el artículo 17 de la Constitución Política. Ya, bueno, sí ya lo mencionamos, ¿no? Pero ojo, este artículo, esta Constitución Política establece que la educación, más allá de ser reconocida como un derecho, establece que es un servicio, y eso está en el capítulo económico. Si bien en el primer capítulo 1 de los derechos de la persona, establece la educación como un derecho, ¿no? Pero en el capítulo del régimen económico la inserta como un servicio. Y al amparo de esto es que se implementa la Ley General de Educación, ¿no? Que establece que solo este servicio será gratuito si la provee el Estado. Es decir, si vía concesión se la entrega para que sea gestionada por una privada, por una entidad privada, ya no hay respeto a la gratuita educación. Puede implementarse los cobros legales de mensualidades, de anualidades a los estudiantes. Esa es la realidad normativa, pero acá nada de eso se dice. En esta cláusula 23ª simplemente dicen que se respete los artículos de la Constitución, o sea, el neoliberalismo. Y es más, dice acá, claro, Minedu se compromete a modificar el reglamento de la ley de APAFAS con el fin de garantizar la gratuidad de la matrícula. Pero si eso ya está establecido, las APAFAS, digamos, establecer el cobro de inscripciones, de cuotas, ¿no? De aportes, etcétera, eso ya establecido en la normativa, ya está, que no puede estar esto como condición para que un estudiante se matricule. ¿Y cuál es la modificación que va a precisar acá? No lo dicen, ¿no? O sea, un saludo más a la bandera. Tal vez un comentario, maestro Efraín. No, sí, yo creo que con lo que usted ha señalado ya está agotado, porque claro, vinculante a la Constitución, entendiendo que la del 93, hechura del Fujimorato, hechura de la derecha y ultraderecha, lo que único que están firmando estos ganapanes y esquiroles del CEN del SUTEP es justamente el de afiatar, ¿no? De fortalecer, ¿no? Llevar todo lo que con lucha hemos conseguido, ¿no? A través de estas firmas de engaño, a través de estos convenios de vergüenza, ¿no? Empujar a que continúe la privatización y sistematizar de esa manera, ¿no? Engarzando, ¿no? Como cordón umbilical a esta constitución neoliberal que con mucha razón el pueblo pide hoy y exige en este caso, su condena absoluta, pero pidiendo además una nueva constitución a través de asamblea constituyente. Maestro Alejandro, proseguimos en todo caso, ya estamos a las 8:30, un artículo, una cláusula más y bueno, en una próxima edición para tratar las siguientes. Maestro Alejandro, adelante. Sí, de acuerdo, dice acá cláusula 24. El Minedu, en el marco de su rol rector en el sector de educación, aprobará los lineamientos de bienestar para docentes de la carrera pública magisterial, siendo 3 líneas de acción: el traslado del docente, la salud, el alojamiento, donde podrán intervenir otros niveles de gobierno, regional o local, sector privado u otros, ¿no? Bueno, es una cláusula muy genérica, ¿no? O sea, dice Minedu en el marco de su rol rector en el sector de educación. Bueno, eso es redundante, se sabe, ¿no? Así establece la Ley General de Educación. ¿Quién tiene el rol rector? Es el Minedu, ¿no? Aprobará los lineamientos de bienestar para docentes de la carrera pública magisterial. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿No? ¿Cuál es ese nuevo lineamiento, ese nuevo derecho, ese nuevo artículo que este pseudo sindicato está pidiendo? No dice acá nada. O sea, simplemente el Minedu que decida. Eso es lo que te estoy diciendo acá. Que el Minedu decida cómo va a atender el tema del traslado docente. O sea, se refiere a los docentes que se van de repente a zona rural, lejana. El tema de salud, ¿no? O sea, los centros de salud en zona rural, principalmente ahí, ¿no? Y el tema del alojamiento temporal, o sea, hay algunas instituciones donde la propia comunidad les da alojamiento a los docentes y otras que no tienen. Entonces, sobre estas necesidades de traslado, de salud y de vivienda de un docente, especialmente en zona rural, dice acá que el Minedu haga los lineamientos, que ellos tienen el rol rector, que busquen a ver si un gobierno regional, local les apoya, si el sector privado les apoya u otros. O sea, ¿qué logro es este? ¿Qué logro es este? Esto no es un logro, ¿no? Esto es simplemente ser cómplice
ante un Ministerio de Educación que es indolente ante los docentes que tienen necesidades de transporte, salud y vivienda por trabajar en zonas distantes, alejadas, ¿no? Eso es. Esta es una cláusula indolente, ¿no? Donde el CEN del SUTEP renuncia, ¿no? Incluso a esa función que debería tener un sindicato de decir, este es el derecho, este es el mecanismo, esto es lo que en concreto se debe hacer para mejorar las condiciones de un docente. Pero nada de eso hay, maestro Efraín, en este punto. Sí, bien. Concretamente, hemos tal vez visto... para ir cerrando, vamos, quizás a la... Sí, maestro Efraín, disculpe, quizás solo para cerrar, en todo caso ya las exposiciones de hoy, en la cláusula 25, creo que ya de golpe la tomamos, dice así, el Minedu se compromete a brindar asistencia técnica para la creación de una UGEL bilingüe, en tanto lo solicite el gobierno regional. ¿Y qué es esto de la UGEL bilingüe? ¿No? O sea, no decimos que estemos en contra de la lengua, del bilingüismo, no, pero ¿en qué consiste esto? De una UGEL bilingüe. Acá está explicado qué beneficio trae esto, la educación al magisterio está explicado, nada, ¿no? Simplemente que el Minedu vea qué cosa explica técnicamente para la creación de este tipo de UGELes bilingües, ¿no? Este tipo de cláusulas, maestro Efraín, entonces encontramos en este convenio, por eso decíamos, es inflada, ¿no? Es vergonzosa, ¿no? Es de renuncia, de capitulación, ¿no? Ante el Ministerio de Educación. Este es un convenio de la capitulación, ¿no? Así como la capitulación de Ayacucho, ¿no? Donde los líderes, ¿no? De la independencia, ¿no? Que se montaron sobre la lucha de las montoneras, finalmente terminan capitulando ante los españoles y reconociéndoles sus derechos, sus privilegios, sus rangos militares, su propiedad terrateniente. Algo similar vemos acá con este convenio del CEN del SUTEP. Tal vez, claro. Efraín, ahí vamos cerrando, ¿no? Estos puntos. Perfecto. Sí, agradecer a usted, maestro, y añadir algún comentario más, porque, bueno, en el artículo o cláusula 24, por ejemplo, usted decía, ¿no? Esto que los del CEN del SUTEP, entre una situación aparente de preocupación, están estableciendo, ¿no? De cómo, ¿no? Podrían los maestros ser apoyados, ¿no? Para el traslado a los lugares. Esto, a nuestro ver, viene porque en estos últimos años hemos observado con mucha amargura, ¿no? Con mucha indignación también como maestros, sobre todo para lo que viene a ser la selva, y llegar a sus destinos, a las instituciones educativas, e incluso en la propia serranía, ¿no? Porque hay épocas en las que la neblina se presenta sumamente túpida. Entonces, el desplazamiento del maestro en ese contexto es sumamente muy, digamos, peligroso y trae el riesgo de su propia vida. Así como hemos observado, ¿no? Que naves a nivel fluvial se han volteado, dejando muerto a muchos maestros y familias, ¿no? Igualmente, hace poco, en una serranía de nuestra patria, también una maestra ha fallecido. Entonces, el ministerio va a definir, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero no hay una propuesta, ¿no? De cómo tendrían que quizá obligarse los del Ministerio de Educación a darles una situación de, digamos, vuelos aéreos de emergencia, ¿no? Para poder permitir que esos maestros cuyas instituciones educativas viven en recónditas zonas puedan justamente tener ese beneficio, pero no, hay que dejar que el Ministerio de Educación va a hacer. Entonces, estas situaciones son sumamente absurdas, por eso usted lo ha precisado con mucha certeza de que es un convenio de la vergüenza. Con eso queda, maestro Alejandro, también invitado para una tercera parte de este análisis de este convenio. Estamos muy agradecidos y reconocidos por su participación. En la parte final, maestro Alejandro. Sí, maestro Efraín y maestro que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, reiterar el saludo desde la región de Ayacucho, el saludo también, ¿no? Desde la FENATE Perú, y señalar de que este análisis que estamos haciendo, estimados maestros, es porque es necesario desenmascarar cómo el Estado, el Ministerio de Educación, no tienen la más mínima voluntad de poder resolver los temas de fondo del magisterio. Y los temas que son de repente secundarios, tangenciales, complementarios, incluso hasta esos puntos, ni siquiera dan alguna salida, alguna solución.
Entonces, vemos que este convenio es un convenio de capitulación, una vez más, ¿no? Ante, en este caso, la patronal. Eso es lo que vemos con este convenio, ¿no? Y además, maestros, esto nos lleva a una conclusión, una vez más, que no nos queda otro camino que organizarnos como sindicato, hacer luchas como sindicato, ¿no? Y prepararnos entonces para el paro nacional de 24 horas que se tiene que realizar el día jueves 28 de agosto. De lo contrario, vamos a seguir años tras años con este tipo de convenios donde nada relevante en beneficio de la mayoría del magisterio se establezca. Entonces, maestros, ya sabemos, ¿no? Al final tampoco se trata de renegar, ¿no? De este tipo de documentos espurios, sino fundamentalmente de ver, comprender, pues, que cuál es nuestro medio, nuestro instrumento principal de lucha reivindicativa, que es el sindicato, y nuestro mecanismo, nuestra forma, que es el paro, nuestros paros, nuestras huelgas. Eso quisiera reiterar, maestro Efraín, hay que prepararnos para esta media de lucha en todas las bases regionales, provinciales, distritales y de instituciones educativas. Muchas gracias, maestro Efraín. Estaremos encontrándonos seguro en una próxima oportunidad. Las gracias a usted. Esperamos contar con su presencia en Trinchera Clasista del día martes y jueves de la semana que viene. Maestro del Perú, hemos llegado entonces a esta parte de tribuna magisterial. Como todo inicio tiene su fin, pues siendo ya altas horas de la noche, estamos llegando. Es necesario abordar, es necesario analizar, no podemos dejar cabos sueltos. Es necesario que usted, maestro, entienda de que solo con luchas se llega a tener y obtener derechos y beneficios. Nada nos ha caído del cielo, todo lo hemos conseguido con luchas. Es la consigna que siempre va asumiendo Tribuna Magisterial y FENATE Perú. Bajo ese lineamiento, les quedamos infinitamente agradecidos y preparémonos para el paro nacional del 28 de agosto.